Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Es 24 de octubre del 2025. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con la carta de San Pablo a Filemón. Carta a Filemón. Esa es la tercera carta personal que envía San Pablo. Ya le ha enviado, bueno, o la cuarta, le ha enviado dos a Timoteo, una a Tito. Y ahora aparece esta carta a Filemón. Esta carta a Filemón data más o menos, o se cree que es en el tiempo de la primera prisión de Pablo en Roma, y esta carta es contemporánea a la carta a Colosenses enviada por el mismo Tíquico. Filemón es un creyente de Colosas, un hombre de una posición socioeconómica buena, favorable, y, y pues seguramente cuando Pablo envía la carta a la iglesia que está en Colosenses, envía también esta carta de manera personal a Filemón. El tema es muy diferente a lo que hemos visto en Timoteo y en Tito. Aunque Filemón es un cristiano comprometido, pues Filemón no funge como un obispo de la iglesia, un anciano de la iglesia, sino que más bien su función dentro de la iglesia es que él es anfitrión de la iglesia local. De hecho, en los primeros versículos de la carta dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Pía, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Se cree incluso, se supone que la hermana Pía posiblemente pueda ser la esposa de Filemón, y Arquipo, otro familiar de Filemón. Algunos creen que puede ser el hijo de Filemón. Y tenemos entonces que él cumplió un papel muy importante en la iglesia, de nuevo, no como obispo, pero sí como anfitrión de una iglesia local que está en la ciudad de Colosas, ¿sí? Entonces el tema es muy diferente. Este tema no está dirigido hacia, aunque Tito y Timoteo tiene unos rasgos personales, claro que sí, pero está más enfocada a la función de estos discípulos en la iglesia, a sus responsabilidades, algunas advertencias e instrucciones que les da pues respecto al manejo de la iglesia. Ya esta carta de Filemón es un poco más personal y tiene una motivación, y es un tercer personaje que aparece en escena que se llama Onésimo, ¿sí? Em, y el tema con Onésimo es que Onésimo era un esclavo de Filemón. Esta es una indicación también para decir que Filemón era un hombre de una eh, privilegiada posición socioeconómica. En aquella época la esclavitud era pues legal, ¿sí? Hacía parte de la vida cotidiana. Y parece que Filemón perdón, que Onésimo, su esclavo, huyó de Filemón y se encuentra con Pablo cuando Pablo está preso en Roma, y allí pues Pablo lo evangeliza, lo edifica, lo bautiza, y Onésimo termina haciéndose cristiano. En la carta entonces Pablo está pidiéndole a Filemón que reciba de nuevo a Onésimo, ¿sí? Y aquí hay algo que pues bien interesante que nos muestra la carta, y es ese poder que tiene el Evangelio para transformar las relaciones interpersonales, ¿sí? Seguramente, bueno, en la esclavitud, en cómo se percibe la esclavitud en aquel entonces, el esclavo era casi un objeto, no era considerado una persona, y su amo, su dueño, podría hacer con él, digamos, lo que quisiera.
tenía derecho incluso sobre su vida. Así que, pues era una relación bastante distante, donde el esclavo no tendría ningún tipo de derecho ni beneficio. Ahora imagínense, pues, que este se escapó. Algunos especulan y creen que Filemón, o más bien perdón, que Onésimo tomó algo de Filemón y por eso huyó. Esa es pues, como una idea. Otros dicen que simplemente Onésimo huyó de Filemón, pues como seguramente un esclavo trataría de huir, de un maltrato, ¿sí? Pero pues la carta nos muestra cómo el Evangelio en sus buenas prácticas, pues rompe toda distancia que puede haber entre las personas, reconcilia a las personas más allá de sus posiciones y posesiones, también se puede decir, y que, y que como lo mismo lo expresa el mismo Nuevo Testamento, delante del Señor todos tenemos el mismo valor y dignidad delante del Señor. em, Cuando dice incluso San Pablo, no hay griego, no hay judío, no hay escita, delante del Señor el hombre, la mujer, tenemos el mismo valor y, y pues este caso lo vemos muy evidente en esta carta, a Filemón. Vamos a leerla entonces y vamos a ver algunos detalles, bien particulares. Me llama mucho la atención que el gran apóstol Pablo pues se tome el tiempo para dedicar una instrucción a algo. Esto sí es muy personal, ¿sí? Para llevar a la reconciliación a dos hermanos, ese es otro término que va a aparecer aquí en esta carta, hermanos, la palabra adelfos, y, y donde, claro, ese vínculo, imagínense el vínculo que da el Espíritu, que va más allá entonces de una circunstancia social, económica o incluso política, donde el amor del Señor en cada corazón pues rompe definitivamente todas estas distancias, estas barreras que puede haber entre los seres humanos. De nuevo, entonces, él lo saluda, lo saluda con mucho cariño, con mucho afecto, dice, al amado Filemón, colaborador nuestro, de nuevo era un anfitrión de la iglesia local. En el versículo 4, eh, Pablo, pues le da un lugar perdón, a Filemón, le dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, y dice, oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Sí? Entonces, aquí aparece ese reconocimiento del buen testimonio de Filemón. Aparecen de nuevo estas dos virtudes cristianas, el amor y la fe que se hace evidente, tangible, habla de una participación, ¿sí? Al servirle a los santos. O sea que Filemón, es un buen anfitrión, es un buen cristiano, se reconocen estas virtudes y Pablo empieza su carta, por este reconocimiento, ¿sí? No es, no es una simple adulación, es un reconocimiento sincero de un hombre que tiene buen testimonio. Ahora, solo pensemos en esto, no cualquiera presta su casa para que sea casa de oración, ¿sí? El que alguien determine y decida que su casa sea casa de oración, está abriéndole la puerta al Señor y obviamente está asumiendo un compromiso muy santo, muy sagrado, porque, porque hay un estudio que hicimos hace un tiempo cuando cuando David dice que él prefiere estar en las puertas, en los atrios de la casa del Señor, que morar en las casas de maldad. Y nos pusimos a hacer un estudio sobre diferentes expresiones que aparecen asociadas a la casa de Dios y otras expresiones, bíblicas que aparecen asociadas a casas de maldad. Y hablamos que la casa de Dios, aquí en que
que dedica, que consagra y que aparta un espacio como casa del Señor. Hablábamos de la casa de la misericordia, que es Betesda. Hablábamos de la casa, bueno, de la casa de Dios, que es Betel. Hablábamos del lugar donde se ve a Dios. Y, y también vimos otras moradas de maldad y hablábamos de casas donde hay disolución, donde hay discordia, casas donde el señorío de esa casa está en el orgullo, en la vanidad, casas que están llenas de engaño, de ira, de contiendas. Bueno, hicimos todo un estudio a la luz de diferentes lugares que menciona la Biblia como casas. Así que aquel que abre su casa para que sea casa de oración está asumiendo un compromiso muy sagrado. Su casa ya no es una casa de perdición. Su casa ya no puede tener otra prioridad, ni otro señorío, ni otro culto diferente a que es el Señor. En mi casa será casa de oración. Como decía también este Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Así que Pablo lógicamente le va a hacer un reconocimiento a Filemón porque es un hombre que manifiesta su amor y su fe, su atención, su servicio y su cariño hacia los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia. Los miembros de la iglesia son los santos. Nosotros somos apartados para vivir una vida diferente y exclusiva. Así que aquí, pues, Pablo le está reconociendo esos atributos cristianos como la fe, el amor. Hay una expresión que se traduce a veces como ese amor que es caridad, ese amor ágape, ese amor sin separación, que tiene un interés genuino en el bien del otro. Luego le dice, por lo cual aún tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Más bien te ruego por amor, perdón, corrijo, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, ¿sí? Pablo dice, o sea, me siento libre de mandarte algo, pero prefiero rogarte por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Entonces, Pablo le está diciendo, mira, yo te podría ordenar esto, yo te podría mandar esto. En estos días hacíamos un pequeño estudio sobre un mensaje de Pablo a Tito, donde, creo que era Tito, donde utilizaba como dos formas de indicarle las cosas. Una cosa era con un modo verbal indicativo y otra era un modo verbal imperativo, donde le daba órdenes en algunos asuntos y en otras le daba indicaciones, ¿sí? Y Pablo está diciendo, yo perfectamente podría darte una orden sobre esto, pero prefiero más bien rogarte por amor. Y es el 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Yo creo que piensen cómo iría reaccionando Filemón en la lectura de esta carta. Una carta, Pablo me está escribiendo. Pablo le escribe a un anfitrión, ¿sí? De nuevo, Filemón no era un obispo, no era un anciano de la iglesia, era un anfitrión. Y Pablo me dice semejantes palabras, me está diciendo que reconoce mi amor, mi fe, mi caridad, que tiene gran gozo al saber yo cómo me comporto. Yo creo que obviamente, pues la sensación que experimentaba Filemón era muy agradable y le dice, yo te pudiera mandar algo, pero sabes que no te lo voy a pedir. Y diría, wow, qué agradable, hasta que llega al tema de Onésimo. Y es posible, estoy especulando un poco, pero Onésimo defraudó a Filemón. Onésimo de alguna manera, humanamente hablando, traicionó a Filemón. Onésimo huyó y como les dije, algunos especulan que incluso Onésimo tomó algo de Filemón, era un esclavo, ¿sí? Solo pensemos, listo, no pensemos en esclavitud, pensemos hoy en día en un colaborador al cual usted le ha dado una oportunidad de trabajo, le ha dado confianza, él le retribuye y que esta persona lo defraude, ¿sí? Y toma algo suyo.
o simplemente se vuela y le deja una labor tirada y desaparece. Y al cabo del tiempo, su líder espiritual, su pastor, su mentor espiritual, le manda una carta bien especial, pero le va a empezar a pedir o le va a empezar a hablar de aquella persona que le defraudó, que de alguna manera le ofendió. O sea, Onésimo ofendió a Filemón. Onésimo fue más allá de lo que debía con Filemón, ¿sí? O sea que yo creo que esto ya era un poco más impactante para Filemón. Después de ser algo un tanto agradable, se va a volver un tema un tanto no tan agradable. Y entonces le dice, te pido por Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y miren cómo sigue la carta. Pablo, muy sabio, muy inteligente, está tratando también de ablandar un poco la situación, pero sobre todas las cosas, acordémonos que nos está dando lecciones para la vida. Hay un tema central, como se los mencioné, que tiene que ver esa transformación que genera el Evangelio en las relaciones interpersonales. Muy bien, dice el 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Aquí ya no está tan solícito, o sea, no está solicitando Pablo, sino que aquí ya vemos como un modo muy imperativo, dándole la orden, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, ¿sí? Entonces aquí ya el tema se pone diferente y le dice que le está devolviendo a su esclavo, que ya no simplemente es un esclavo, ahora le está devolviendo casi un hijo, ¿sí? Aquí Pablo está hablando de una nueva identidad. Este, Onésimo ya no es un simple esclavo, Onésimo ahora también es hermano, es hijo de Dios. Y si es hijo de Dios, es hermano, y ya la relación no puede ser simplemente esclavo-amo. Ahora, quiero aclarar algo, que lo aclara Pablo. El hecho de que nos volviéramos cristianos, y lo aclara en esto, no quiere decir que aquel, ojo, estamos hablando en un contexto de esclavitud y amo, pero hoy en día tenemos un contexto donde es muy posible que un colaborador y su jefe, pues es lícito decirlo, su patrón, bueno, de hecho la expresión patrón tiene que ver con paternidad, eh, el hecho de que seamos hermanos no implica que haya como un abuso de confianza de parte y parte. De hecho, debería haber más cariño, más aprecio, mejor trato, mejor funcionabilidad, una colaboración que va más allá de una obligación, ¿sí? Lo que quiero decir es que el hecho de que por circunstancias ahora somos hermanos y moralmente se rompe esa distancia o esa diferenciación, pues obviamente hay funciones que tenemos que seguir cumpliendo con mucho respeto. Entonces, si yo soy colaborador de alguien, alguien juntos nos convertimos al Evangelio, no quiere decir que ahora yo voy a tratar de manera, digámoslo, irrespetuosa, abusiva o de manera, entiéndame la expresión, igualada a aquel que ejerce una función de autoridad sobre mi vida. ¿Sí? Por el contrario, yo como colaborador debo tratarlo con mucho respeto, con mucho cariño, y debería ser de mucha más confianza que cualquier otro colaborador y de ninguna manera ser, como decían las abuelas, confianzudo, ¿sí? Nunca abusar de la confianza. Y eso tampoco puede ser, porque si estamos hablando que el Evangelio genera una transformación en las relaciones interpersonales, el hecho de que se haya roto esa distancia moral no quiere decir que yo de manera abusiva me comporte con aquel que funge como mi autoridad. Como digo, insisto e insisto, es más bien una relación de mayor respeto, de mayor cariño
y de mayor confiabilidad, más que de mayores confianzas. De muy pequeño a mí me enseñaban que a mayor confianza, mayor respeto. No puede ser que si a mí me brindan más confianza, más cercanía, yo me vuelva confianzudo y abusivo. No, por el contrario, debo ser mucho más respetuoso, de nuevo, porque estamos hablando de una relación transformada por la palabra del Señor. Así que entonces le dice Pablo, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. O sea, Pablo está atribuyendo que la distancia de Onésimo a Filemón cumple un propósito de haberse convertido al Evangelio, ¿sí? Y al haberse convertido en el Evangelio, rompe esa distancia moral y los puede acercar y pueden tener un trato mucho más digno hablándolo mutuamente. Y le dice el 16, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Les cuento que esto no es fácil, esto suena muy bonito, muy romántico, pero esto no es una instrucción tan fácil para Filemón, ¿sí? Estamos hablando de un hombre adinerado, un hacendado, un hombre que tiene esclavos y no, bueno, no sabemos si Onésimo era su único esclavo, pero era un hombre que hacía unas tareas que seguramente Filemón no hacía o no podía hacer. O sea, Onésimo actuó en contra de normas de su momento. Esta petición de Pablo no es fácil. De nuevo, pensemos en la postura de Filemón. Pero Pablo está tan convencido de quién es Filemón que se atrevió a devolverle a Onésimo creyendo que Filemón lo va a tratar como Pablo se lo está pidiendo. Ahora, no es fácil tratar a aquel que me afrentó, que, digámoslo así, me afectó y Pablo le está demandando a Filemón, y de nuevo, tiene que tener una alta confianza en Filemón para pedirle lo que le está pidiendo. O sea, aquel que era tu esclavo, ahora trátalo como hermano, perdónalo y pónganse a cuentas y mire lo que le va a decir más adelante Pablo. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Imagínense la que está haciendo Pablo. Se está poniendo como garante del mismo Onésimo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo respondo por Onésimo. Pero mire la joya que le va a lanzar luego Pablo a Filemón. Yo, Pablo, lo escribo en mi mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. O sea, algo así. Mire, Filemón, trátelo como hermano, ¿sí? Pues yo sé que tú me aprecias, que tú me quieres, así que si en algo, pues ponlo a mi cuenta. Yo respondo por Onésimo. Pero por si acaso te recuerdo que si hablamos de quién debía a quién, pues tú me debes más a mí. Entonces, pues tampoco es que te deba mucho, así que como yo tampoco te estoy cobrando, dejemos todo saldado, ¿sí? Y recibámonos, amémonos, perdonémonos y vivamos quieta y reposadamente en la paz del Señor. Dice al final, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. No es tan fácil lo que Pablo le está pidiendo a Filemón, pero Pablo confía claramente en esta fidelidad, en esta obediencia, en estas virtudes que menciona al principio de Filemón. Y bueno, esta carta históricamente ha sido muy importante porque muchos cristianos lucharon por la libertad, ¿sí? Por la libertad de personas que estaban bajo presión. Y muy tenaz porque esta postura de libertad, generalmente las causas libertarias eh, se manifiestan en rebeliones, en expresiones a veces
opuestas, violentas, pero esta forma de liberación está en el Evangelio. Encontrémonos en el Evangelio. Todos necesitamos perdón, todos necesitamos la liberación del Señor y en el Evangelio el Señor pues va a romper esas distancias morales para que entendamos y nos valoremos y nos amemos y nos respetemos mutuamente. Ojo, cada uno seguirá cumpliendo su función, pero con una diferencia y es que ahora somos hermanos y donde hay una hermandad, hay afecto fraternal, hay respeto mutuo, hay compromiso con el otro y no solo el interés de cumplir una tarea y una remuneración, sino que hay un interés genuino de beneficiar. Qué bonito cuando las personas, como fruto de su relación en el Evangelio, van y ven más allá de una circunstancia, de una función, de una relación, ya sea laboral, ya sea, no sé, económica, sino que valoramos a la persona por lo que es mi hermano, ¿sí? Es lo que está diciendo mi hermano en Cristo. Y como mi hermano en Cristo, si soy tu colaborador y estoy bajo tu dirección, pues te voy a tratar con mucho respeto, con mucho cariño, voy a acatar obviamente tus instrucciones, pero también si eres mi hermano y estás bajo mi dirección, bajo mi autoridad, pues te trataré también con esa dignidad, con ese amor, con esa confianza y me parece muy bonito, ¿sí? Y es lo que independientemente de las relaciones que podamos tener mutuamente, pues hay una más profunda, un vínculo más profundo y eterno, y es el que Cristo nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y que yo debo tratar a mi hermano independientemente de nuestras funciones, tal cual. Es hijo de mi Padre también. Y mi Padre nos llama a vivir en armonía. El Salmo 133 lo dice, mirad cuán bueno, cuán delicioso es los hermanos juntos viviendo en armonía. No puede ser un obstáculo de ninguna manera las relaciones que tenemos para no llevar el Evangelio, ¿sí? O sea, cualquier persona en autoridad o cualquier persona bajo autoridad está llamado a llevar ya sea a su autoridad, llámelo jefe, patrón, como lo quiera decir, y también aquel que está en autoridad está llamado a llevar al Evangelio a los que están bajo su dirección, ¿sí? Y no tengan temor que eso afectará su relación laboral o como lo quiera llamar o como sea la circunstancia, sino por el contrario, depurará y traerá libertad para que tengamos un trato digno, respetuoso, amable, de alta confianza. Y de nuevo, la confianza no es esas confiancitas, sino donde mutuamente nos volvemos confiables. Es una carta muy, muy singular, es un escrito más bien muy singular en la Biblia, porque pareciera un tema muy vano, ¿sí? Pero es que la palabra del Señor es efectiva y para nuestro día a día, ¿sí? Para nuestra cotidianidad. Así que vamos a orar y presentémosle al Señor este día, agradezcámosle por esta semana que nos ha dado, por cada día que despertó nuestro espíritu a buscarle, por darnos la disciplina de levantarnos cada mañana, por inquietar nuestro corazón para escuchar la instrucción de la Escritura. Démosle gracias al Señor por todas las circunstancias que nos enseñan, porque todo es un medio a través del cual el Señor nos enseña. Démosle gracias por haber perdonado nuestros pecados, de aquellos que nos arrepentimos genuinamente. Démosle gracias por el pan que nos concedió cada semana, cada día de esta semana, porque no nos faltó el alimento, el techo, el abrigo, no nos faltó el abrazo de aquellos que nos aman. Démosle gracias al Señor porque tuvimos y pudimos cumplir las tareas asignadas. Y ahora pidámosle que este fin de semana cumplamos ese mandato divino de cesar nuestras obras para ocuparnos del Señor. Que nos podamos congregar, Señor, los unos con los otros, que podamos hoy incluso cenar en familia, en un tiempo especial de gratitud, eh,
de petición, de alabanza a ti, Señor, que podamos hacer una pausa reconociendo tu favor en todo lo que fue esta semana. Yo te pido tu bendición sobre nosotros, guárdanos, protégenos, dirígenos, Señor. Yo te lo pido y te agradezco que escuches nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.